Los Media, con José Luis Álvarez Hidalgo. Hojeando el periódico La Jornada del pasado lunes 22 de mayo, me topé con un artículo interesantísimo que lleva por título Joseph Goebbels y sus retoños más media, escrito por Fernando Buenabad, quien es el director del Instituto de Cultura y Comunicación del Centro Sean McBride de la Universidad Nacional de Lanús. En él nos habla de cómo la penetración ideológica que realizó el entonces ministro de Educación Popular y Propaganda del partido nazi y de Adolf Hitler, Joseph Goebbels, se basó en una estrategia mediática que en aquella época, estamos hablando de 1933, le resultó sumamente eficaz al utilizar a la radio como el medio de comunicación idóneo para esa manipulación ideológica de masas que les resultó tan eficaz para el régimen del Partido Nacional Socialista. Y en eso está haciendo el autor, Fernando Buenabad, un análisis de la comunicación que la derecha y la ultraderecha el día de hoy está realizando en el panorama mediático nacional. Porque estas derechas están desplegando tácticas y estrategias mediáticas nuevas, no solo a través de los medios tradicionales que siguen utilizándose, la radio, la televisión, la prensa escrita como tales, y además de utilizar de manera muy profusa las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, las TICs, especialmente en el terreno de la digitalidad, la prensa digital y las redes sociales. Por eso, esta estrategia de comunicación mediática se basa en calumnias, en insultos, en individualismos y en supremacismos. Son máquinas de ilusionismo manipulador cada día más impunes e impúdicas, nos dice el autor del artículo. Se generan estereotipos propagandísticos que anhelan controlarnos para dirigir a las masas en momentos coyunturales de la vida política del país. Ya lo estamos atestiguando el día de ayer con esa marcha que realizan un contingente de ciudadanos para defender a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Están defendiendo la libertad, están defendiendo la justicia, están defendiendo a un poder de las garras de otro poder opresivo como el poder ejecutivo. Ese es el discurso mediático que se está manejando. Incluso no solo las técnicas fascistas de comunicación son las que emplean, sino la acción directa, llegar a agredir a quienes estaban en el plantón y protestaban en contra de las decisiones que ha tomado la Suprema Corte para cuestionar, para atacar, para invalidar todas las propuestas, las iniciativas de ley que ha enarbolado el Poder Ejecutivo a cargo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Son esas máquinas de guerra ideológica que también reprimen, que también golpean, que también tratan pues de debilitar al adversario que consideran inferior, que consideran chairo, que consideran naco, que consideran pueblo, ¿sí? Y en ese discurso supremacista desarrollan esta guerra ideológica, mediática, a través de todos los medios que les son posibles. Venden esa mercancía propagandística para que creamos en una frase, en una imagen, en un mensaje. Ya nos aturdieron con aquel enunciado que nos restregaron en la cara y lo siguen haciendo de el INE no se toca. Lo que es sagrado, lo que es institucional, lo que se debe preservar a toda costa,
no se toca. Y el enunciado no se toca penetró hasta la médula en los medios de comunicación y en toda la cultura de masas. Ahora asumen una nueva frase, una palabra como expropiación se convierte en la palabra maldita, en la palabra que hay que combatir a como dé lugar, porque el gobierno federal, ese dictador comunistoide, pretende expropiar ahora todo. Le expropió unos cuantos kilómetros de vía allá en Veracruz, el llamado Ferrosur, al principal magnate, a uno de los más grandes magnates que tiene este país, Germán Larrea, un empresario voraz, capitalista atroz, que ha sumido a la clase trabajadora en la deshonra, en el ataque, en la explotación feudalista laboral y que mantiene todavía el poder de la minería en el país y sepultados a 65 cadáveres en pasta de conchos. A ese gran magnate se le expropió, según el discurso de la derecha, kilómetros de vía que son valiosísimos para la iniciativa privada, ¿sí? Para la clase capitalista que quiere recuperarlo todo y no perder un solo metro de la propiedad conculcada al pueblo. Ese es el discurso. La expropiación, Satanás para atrás. Hay que combatirla porque es un discurso socialista, comunista, el expropiar a los poseedores de la tierra, de las grandes empresas. El gobierno tiránico quiere quitarles lo que les corresponde, lo que es de ellos, cuando solo se trata de una concesión. Y la revocación de una concesión está en la ley. Y si se falla o se considera de interés público esa propiedad, como es el argumento del gobierno federal, pues se tiene que asumir, se tiene que expropiar, aunque les duela, una propiedad que pertenece a la nación. Ese es el discurso mediático que se está manejando en los medios a través de la derecha. Sí, es un fetichismo de la comunicación individualista, nos dice Fernando Buen Abad, sí, y que está impregnada por la lógica de la humillación al contrario, al que es inferior y al que hay que combatir a como dé lugar. Por eso sus principios son simplificación del enemigo único, contagio, estigmatizar a otros por los errores y las canalladas propias, la distracción, la exageración, la desfiguración y la vulgarización. Es un discurso único, organizado a través de calumnias y agresiones permanentes en contra del adversario, hacer veraces las falacias, las mentiras, la fragmentación, la disociación, la omisión y el silencio a través de un sistema de odios y prejuicios racistas naturalizados que ahora vemos se dirigen a los migrantes centroamericanos que cruzan nuestro país para ir a la frontera norte. Es el espejismo y la ilusión de la elección y la libertad. Entonces, en ese discurso, de acuerdo al autor, se basa la estrategia mediática de la derecha y la ultraderecha para combatir al que considera el enemigo único, como lo es el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Vamos a ver cómo esta estrategia se desarrolla en los medios de comunicación, ahora en las elecciones del próximo domingo 4 de junio en Coahuila y en el Estado de México. Allá crecerá el hervor mediático de la derecha para tratar de acabar al adversario que sin duda le ganará en forma legítima en una elección, sobre todo en el Estado de México. Ya lo veremos. Les saluda desde los micrófonos de WAC 89.5 y TV WAC, José Luis Álvarez Hidalgo. Una nueva comunicación al servicio del pueblo.